Bienvenidos al podcast de Otras Políticas. Si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Programa número 7. El coronavirus. Recordemos 3 fechas cercanas e históricas que no olvidaremos fácilmente. Diciembre del 2019. Entre los trabajadores de un mercado de mariscos en Wuhan, en China, se reportan algunos casos de enfermos con un tipo de neumonía desconocida. Marzo de 2020. La Organización Mundial de la Salud reconoce la pandemia del COVID-19 porque ya había más de 4.000 muertos y casi 120.000 casos. Noviembre de 2021, momento en el que estamos grabando este programa. Oficialmente hay 235 millones de casos y cerca de 5 millones de fallecidos en todo el mundo. ¿Cómo se extendió el coronavirus? ¿Realmente salió de aquel mercado en una sopa de murciélago? Después de estos 2 intensos años en el que a diario vemos, leemos y escuchamos a expertos y no tan expertos en el tema debatir y contradecirse sobre el coronavirus, su origen, las vacunas, los antivacunas, los negacionistas, el pangolín, el murciélago, confinamientos, conspiraciones, etc., hemos creído importante buscar una fuente fidedigna para informarnos sobre el asunto lo mejor posible. Para ello, además de contar hoy con Enrique Sánchez, hola Enrique. Hola, ¿qué tal? Y con Francisco Díaz Andreu, hola Paco. Hola, ¿qué tal? Tenemos 2 invitados muy especiales. Miguel Peiró, doctor en física de partículas y cosmología, experto en comunicación y divulgación científica, fue investigador postdoctoral en el CSIC y en la UAM, en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es director de la Academia Arte y Ciencia en Madrid, donde además da clase de física y matemáticas. Hola Miguel. Buenas tardes. Hola Miguel. Y también está Alejandro Sanz, doctor en biología molecular y biomedicina, experto en inmunología. Trabajó en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Actualmente compagina su trabajo en el laboratorio de coronavirus del CSIC, en el equipo del doctor Luis Enjuanes, desarrollando una vacuna contra el COVID-19 con sus labores docentes en la Academia de Arte y Ciencia, donde da clase de biología. Hola Alejandro. Hola a todos, ¿qué tal? Empiezo contigo, ya que eres hoy nuestro experto en coronavirus y demás. Como punto de partida, en pocas palabras, ¿qué es un virus y qué tiene de especial el coronavirus? Para que lo entendamos todos. En pocas palabras, ¿no? No siempre se pueden describir las cosas en pocas palabras, pero en este caso lo que tenemos que saber es que los virus son una especie de parásito microscópico que necesita un organismo vivo para poder multiplicarse. Y esa es la necesidad que tiene todo virus para poder seguir existiendo en este planeta. Entonces, en concreto el coronavirus, porque son muchos los coronavirus, nosotros parece que ahora ha saltado el coronavirus como si nunca hubiera existido, y hay que decirle a la gente que el 30% de los catarros comunes son coronavirus. Y muchas de los problemas de diarreas que tienen los infantes son causadas por coronavirus, con lo cual esto es importante para saber que ya estábamos rodeados de coronavirus mucho antes de que saltase este en concreto, que ha resultado en un virus pandémico. Pero claro, cuando uno de estos virus de alguna forma gana funciones que no tiene el resto de sus familiares, por así decirlo, pues puede generar problemas que realmente no estás preparado orgánicamente para defenderte, ¿no? Como ha sido el caso, creando pues no solo todos los millones de infectados que has comentado, sino un montón de fallecidos y un montón de personas que se han quedado con secuelas bastante graves o moderadas después de haber cursado la infección. ¿Pero por qué este es especial? ¿Los coronavirus son especiales per se o es esta variante, no sé si se llama mutación o No, variante o especie o... lo puedes decir, o sea, hay 7 coronavirus humanos. Ya en el pasado, por ejemplo, hubo 2 coronavirus, su predecesor, que fue el SARS coronavirus 1, también generó gran mortalidad, y el MERS, que es otro pariente, por así decirlo, también, ese era mucho más letal. En realidad lo que tienen de especiales es que por su capacidad de replicación y por el dónde ataca dentro del organismo, la capacidad de generar daño es mucho más fuerte que el resto de los coronavirus, que además, digamos, que llevas mucho más tiempo coexistiendo con ellos. Es decir, cuando se crea un salto que crea un virus nuevo, una modificación, es decir, no es de la nada, pero aparece un virus con elementos nuevos, tú
no tienes defensas para contrarrestarlos. Tienes que tener un periodo de adaptación y de encuentro hasta que vas generando la memoria suficiente para después solucionarlo mucho más rápidamente. Es decir, los catarros comunes nos afectan todos los años y mutan con mucha rapidez, pero tenemos bastante capacidad de respuesta ante ellos. En cambio, este es un virus que tiene muchas cosas nuevas o bastantes cosas nuevas que le permiten pues pasar un poco desapercibido al principio y poder generar un daño más fuerte de lo habitual. Pero esos mecanismos que dices que tenemos, Sí. ¿de dónde los hemos obtenido? ¿Es una cosa que se hereda genéticamente? ¿Es una cosa que No, que el cuerpo aprende? O sea, hay parte de la inmunidad que es innata, es decir, que naces con ella, y gran parte de la inmunidad también es adquirida, es decir, que la vas aprendiendo según te expones o te enfrentas a los patógenos. Es decir, evidentemente ya hablaremos de las vacunas, pero toda la carta de vacunación tiene que ver con enfrentarnos a determinados patógenos para que nuestro cuerpo aprenda a responder ante ellos o determinadas toxinas como el tétanos para tener una capacidad de respuesta mucho más inmediata en el momento que nos enfrentemos a un patógeno de este tipo, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede cuando tú no te has enfrentado nunca a un virus emergente en este caso. Tu cuerpo al principio no tiene herramientas como para atajarlo rápidamente. Es verdad que depende en este caso, yo creo sobre todo de otras patologías que estén cursando en el individuo, porque para muchos individuos no es un problema, pero para personas con una condición de riesgo a nivel cardiovascular y a nivel de obesidad es un problema grave. Es decir, cuando se junta una inflamación crónica, que es lo que tienen los pacientes, por ejemplo, con obesidad, y cuando se junta un defecto en el sistema también cardiovascular, este virus saca una ventaja. Entonces, en ese contexto, tiene una capacidad de daño muy alto. Entonces, por eso también el daño que causa no es homogéneo en toda la población. Depende del sector de la población, causa más daño o no. Yo me gustaría, digamos, me parece que es un tema que está tremendamente de actualidad, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Alejandro, por el origen del virus, ¿no? Porque últimamente he oído que se vuelve a la teoría de nacimiento por causas naturales en el mercado de Wuhan, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que haya salido de Wuhan, donde hay un centro de investigación biomolecular en China, muy importante, hombre, siempre lo ha hecho bastante sospechoso de que pudiera haber o un escape involuntario o intencionado, ¿no? Y hay muchas teorías, y, en fin, sobre el tema y no sé si nos podías un poco decir cuál es la opinión que puedes tener sobre ese tema. Pues antes de dar mi opinión, lo que sí te voy a decir es que a día de hoy no se sabe cómo se ha originado. Esto es un dato. Puede haber más probabilidad de que provenga de origen animal o que haya salido del laboratorio, pero no se sabe, no se ha trazado. Es decir, mientras que para el SARS-1 y para el MERS sí se identificó la especie intermedia desde la que saltó, es decir, se sabe cuál es el vector de contagio, ¿no? En MERS, pues el camello, por ejemplo. Porque se detecta el virus más parecido en un animal y sabes cuál ha sido el reservorio de alguna forma en el que ha mutado y después ha saltado a humanos. Y entonces ahí sí que lo trazas claramente y dices, viene de animales. Pero en este caso todavía no se ha encontrado ningún animal con una especie de virus, o sea, con un coronavirus que sea tan semejante al que salió de Wuhan como para pensar que fue el primer virus que saltó, ¿vale? Porque los virus se van adaptando también después al organismo que infectan. Esto es, yo sé que no tenéis por qué saberlo, pero en el laboratorio cuando tú generas cultivos de células de primates o células humanas o células de ratón, no es lo mismo las mutaciones que sufre el virus en el contexto de las células que infecta. Depende del huésped, ¿vale? Entonces tú esto puedes trazar de alguna forma de dónde viene y puedes detectarlo. Pero no se había hablado del pangolín y de los murciélagos, eso no está demostrado. Sí, lo que es que tiene partes, hay virus, hay coronavirus que infectan al pangolín y que infectan al murciélago, que es el principal reservorio de los coronavirus, que son semejantes al SARS-CoV-2. Pero digamos que tendrías que cogerlos de los dos, o sea, tendrías que hacer un corta y pega de los dos individuos, de las dos especies, para conseguir reunir el mapa que tiene este virus. Entonces, claro, tendría que haber recombinado en algún otro organismo y haber formado este tercer virus o especie de alguna manera. Entonces,
Realmente se está buscando y no se sabe. Cosas que, claro, que te hacen pensar que pueda salir de Wuhan y que tengan que ver con un laboratorio de bioseguridad P4. Hombre, pues allí estaban trabajando con un coronavirus de murciélago, el RAT G13, que actualmente es la especie de coronavirus con mayor parentesco genético con el SARS-CoV-2. Un 95%. Eso, bueno, es un dato. Que dices, estamos trabajando con este coronavirus, estamos haciendo pruebas, estamos posiblemente infectando animales, porque allí también infectaban animales, y lo que también es verdad es que tenemos escasez de información con respecto a los trabajos que se han cursado allí. Entonces, luego ya cómo derive tu forma de entender si eso es deliberado o no, pero es verdad que hay un vacío de conocimiento en este aspecto. Decir que Wuhan por el mercado de alimentos fue el punto cero, pues habría que ver cuántos mercados de alimentos hay en toda China. O sea, me refiero que habrá que haber muchos más contextos específicos. Hay una cueva de murciélagos conocida bueno, en la lejanía de Wuhan, pero se sabe que hay y que hay investigadores que iban allí y algunos se infectaron y murieron. O sea, de todo esto hay datos. Pero viendo la secuencia completa de un virus y comparándola con una base de secuencias que me imagino que la habrá enorme, ¿se puede saber si ese virus ha tenido algún tipo de manipulación o no? Pues es que las técnicas habituales, ya hay algunas técnicas que te permiten no dejar rastro. Es decir, nosotros en el laboratorio utilizamos un sistema que se llama genética reversa, que es llevarnos el genoma del virus, que es ARN, no me voy a poner a explicar lo que es, pero lo pasamos a ADN, que es mucho más fácil de trabajar. Y sobre ese mapa nosotros generamos modificaciones, en este caso para generar una vacuna. Podrías emplearlo para todo lo contrario. Podrías emplear herramientas para modificarlo a tu gusto en lo que se llama ganancia de función, que en principio está prohibido. Y crear un virus. Y crear una modificación de un virus que gane cosas que no tenga. Entonces, uno de los sistemas clásicos, que es lo que hacemos nosotros, que usamos enzimas de restricción, lo que hacen son proteínas que reconocen secuencias de letras en el ADN y cuando las leen, cortan. Y después tú los cortes los puedes quitar y empalmar con otro fragmento que tú hayas generado. Entonces tú puedes intercambiar información. Pero eso deja una cierta huella, porque tú puedes leer esas entradas, por así decirlo. Pero ya hay mecanismos, ya hay técnicas que te permiten intercambiar fragmentos sin que dejes esas huellas. Con lo cual dejarías un vacío de capacidad de rastreo, ¿no? Y bueno, más datos que también se saben hoy en día es que había proyectos de colaboración en el Instituto de Wuhan con gente de Estados Unidos, con gente que llevaba tiempo trabajando en coronavirus, que querían hacer pruebas de ganancia de función. Es decir, esto se ha visto, esto se sabe. Entonces, esto no está permitido, de hecho le denegaron el proyecto, pero ellos escribieron un proyecto para intentar probar esto. ¿A qué llamáis vosotros ganancia de función? Que ponerle algo al virus que no tiene, que pueda promover una capacidad de potenciación de su capacidad patogénica. Es decir, en este caso, una de las partes más conocidas, que es el dominio de furina, son unos residuos que lo que hace es que se fusione con más rapidez a las células. Entonces, es verdad que hay otros coronavirus de la familia que contienen ese dominio. Y entonces dicen, bueno, los habrá podido heredar por recombinación. Pero esto es como si tú de repente pues te sale un hijo con rasgos de, pues yo qué sé, de Laponia, ¿no? Y dices, hombre, sí, somos seres humanos, pero parece un poco raro que haya heredado algo típico de gente que está súper alejada, que es muy difícil que te encuentres con ellos, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos que también ha generado siempre más suspicacia, entre otros, sobre una ganancia de función artificial. Entonces, lo que digo, no hay un conocimiento claro de qué ha podido pasar, pero bueno, respecto a la aparición hay datos que pueden llevarte claramente a decir que es una zoonosis, es decir, que puede provenir de la recombinación de diferentes coronavirus en un animal que aún no hemos encontrado, o podría también ser un escape de un laboratorio. Es que podría ser. No hay que llegar a la intencionalidad, es que podría llegar a un escape a una infección.
Sí, yo una reflexión, quizá, o sea, saliéndome un poco del tema biológico, ¿no? Desde el punto de vista quizá más político, y es que, vamos a ver, ante la duda de si fuera un escape intencionado o no, cabría uno pensar, digamos, a quién beneficia, como dicen los Sherlock Holmes y detectives, ¿no? Uh-huh. O sea, al final, ¿esto a quién ha beneficiado? Porque si... y yo creo que yo no lo he leído mucho de esto y tampoco lo tengo muy claro. Es decir, esto, por ejemplo, podría haber sido una herramienta que ha utilizado China para ganar prestigio en el mundo y ganar, sobre todo, una preeminencia económica, etcétera, etcétera. No lo tengo tan claro, porque los chinos fueron los primeros que lo sufrieron, ¿no? En realidad, todo el mundo ha venido afectado por ello. Sí que es cierto que yo creo que la pandemia de alguna manera ha supuesto una sacudida fuerte en todo el mundo. Con lo cual, bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia de aquí a 5 años de todo ello? Pues a lo mejor es cuando nos podemos empezar a pensar, dice, bueno, ¿quién ha salido ganando de todo este juego? Pues a lo mejor resulta que han salido ganando aquellos que son más sospechosos de haberlo producido, ¿no? Pero creo que no lo tenemos suficientemente claro. Vamos, es una reflexión así aparte. Yo creo que normalmente se tienden a querer, cuando se habla de ciencia, normalmente uno tiende a pensar en términos de certezas, ¿no? En términos de responder preguntas de una forma bastante cerrada. Pues esto, ¿no? Como lo que estamos hablando. ¿Cuál es el origen de cómo ha sido, ¿no? Y realmente hay que tener en cuenta que bueno, Alex os podrá contar, pero que realmente cualquier aspecto de la ciencia está llena de matices y de errores y de incertidumbre y de... sobre todo es mucho más compleja de lo que parece, con lo cual al final es muy probable que, excepto que se abra alguna caja negra, nunca sepamos cuál es el origen, es decir, no hay una respuesta clara. Y una forma también de abordarlo es a 5 años, como tú estás diciendo, por ejemplo, pensar, bueno, pues ¿quién ha salido beneficiado? Pero luego, por otro lado, yo siempre pienso que hombre, al final de todas las situaciones, sean catastróficas o no, siempre hay alguien que sale beneficiado sin ser responsable, ¿no? Es decir, cierto. Siempre va a haber alguien que sepa sacar tajada de una determinada situación. ¿Por qué digo esto? Porque es muy posible que incluso tratando de mejorar la investigación, etcétera, etcétera, realmente nunca tengamos una respuesta para esa pregunta, a no ser que los propios chinos, si tienen a bien, respondan a eso en el sentido y luego además nos podamos fiar de eso, que es otro tema. Eso es otro problema, que es que los chinos también no se caracterizan por una transparencia. Efectivamente. No, es que yo creo que el análisis aquí es que no hay una aclaración por parte de China de nada. Con lo cual, ahí hay un vacío de conocimiento enorme. De hecho, sin dar opinión, solo con los datos oficiales, ¿cómo puede ser? Mi pregunta, ¿cómo puede ser que el epicentro inicial de la pandemia sea el país que ha tenido menos casos y menos muertes? Es decir, ¿cómo puede ser que si tú no estás viendo que tienes un virus pandémico, es decir, si tú sabes que se ha creado un virus con la potencialidad de una pandemia, tomas unas medidas. Si tú no eres consciente de que hay un virus con esa potencialidad, tú haces vida normal, porque es cualquier virus que esté cursando y es, bueno, un año más, cualquier virus estacional. Pero cuando tú ves los datos de China, parece difícil creer que la pandemia se extendiera por todo el mundo a la velocidad que se ha extendido y que en China solo afectara prácticamente a Wuhan. ¿Te refieres a que, digamos, China tomó acciones radicales mucho antes, quizá porque era consciente del efecto que tenía de la gravedad? Bueno, yo lo que quiero decir es, si sabes la gravedad, tomas unas medidas. Y si desconoces la gravedad que puede generar el virus, vas a ser mucho más indolente ante lo que está ocurriendo. Pero a mí lo que no me cuadran son los casos y las muertes en China, con la cantidad de millones que son. Y con Wuhan es una ciudad grande, la cantidad de intercambio entre personas de un sitio a otro, que haya salido a todo el mundo el virus, que haya causado, que haya hasta en los indios del Amazonas también llegue,
y que al final en China se haya quedado encerrado en 4 casas. Y dices, a ver, aquí hay algo que no nos están contando. O sea, bueno, también hay, digamos, 2 comentarios. Uno es Sí. que tampoco se puede uno fiar del todo de la información que los chinos dan acerca del número de muertos. por ¿no? eso, pero por eso yo digo que no es fiable. Lo que nos viene de allí, el problema del origen Sí, que cuenta claro, Miguel, claro. es que solo partiendo ya de los datos oficiales no te cuadra con el comportamiento que ha tenido el coronavirus en Europa, en Sí. Estados Unidos, en Pero otros luego muchos sitios. el segundo comentario es que, digamos, en China es posible de repente confinar a la población de un día para otro de manera radical, cosa que en Occidente, digamos, es mucho más difícil porque la gente no está preparada para ello. De hecho, pues estos días se está viendo manifestaciones bastante fuertes en Holanda porque les quieren confinar otra vez, porque tienen un problema Sí. bastante grave. O sea, la gente aquí en Occidente no está acostumbrada, digamos, a que les confinen así, que les quiten libertades. Mientras que en China, vamos, es algo que dicen y hay que hacerlo, no queda más remedio. Pero si tomas esa determinación es porque crees que hay que hacer Sí. algo excepcional. Sí, sí, efectivamente. Hombre, se vio que inmediatamente, yo creo que fue en enero, ¿no? Que estábamos todos viendo aquí cómo estaban construyendo un hospital en cuestión de una semana y ya yo creo que todos pensamos, ostras, aquí pasa algo, ¿no? Pero también es verdad, no sé si esto no estoy muy informado, pero yo creo que ya se empezaba a comentar que incluso en diciembre, noviembre del año anterior ya había algún médico, ¿no? O sea, ya se había puesto en conocimiento, o sea, que igual sí que ha habido un mes y medio en el que ellos han podido ver, sin decirle absolutamente nada a nadie, han podido ver un poco la potencialidad del virus. Sí, yo por los datos del virus y por cómo está adaptado cuando se encuentra al ser humano, te da la sensación de que ya lleva bastante tiempo, porque ya está bastante, lo que os he comentado al principio, ya se ha adaptado lo suficiente como incluso para perder el rastro de cuál es el organismo del que ha partido, del virus inicial que estaba en otro animal y que ha saltado. ¿Por qué? Porque ya ha tenido un registro histórico tan amplio que ya hay un salto que no sabes muy bien de dónde viene, ¿no? Entonces, te hace pensar que mínimo 2 o 3 meses llevaba ya circulando. Más todo lo que han contado de la Olimpiada Militar, que ya hubo un montón de casos infectados. Es decir, que ya hay información que puedes asociar, aunque no tengas certezas, que puede tener que ver ya con la existencia del virus. Por ir avanzando un poquito y Sí. por cambiar un poco de tema, Sí. voy a sacar aquí a la palestra el tema vacunas, aprovechando que estás aquí también, que expliques un poquito cómo se lucha contra un virus a través de una vacuna, qué tipos de vacuna hay, y nos hables de Moderna, de Pfizer, de Johnson & Johnson. Y cuando hayas hecho todo esto, que son tus deberes de ahora, Claro. luego ya te preguntaré por la del CSIC. Vale. Bueno, una vacuna es el intento de presentarle a nuestro cuerpo de forma anticipada al enemigo, pero convirtiéndole en una especie de sparring sencillo de vencer, ¿no? Entonces, hay diferentes aproximaciones, pero lo que queremos es que nuestro cuerpo aprenda a reconocer, ¿no? Es como, yo lo contaba en la academia, que es como darle una especie de retrato robot del enemigo, ¿no? Este es un poco la cara que tiene, el aspecto, y tú te formas en reconocerlo, de tal manera que cuando el enemigo llega, tú ya lo sabes identificar y tienes herramientas para neutralizarlo. Entonces, en el caso de Pfizer y Moderna, que han utilizado una estrategia de ARN mensajero, lo que ellos se han centrado es en una parte muy concreta del virus que es como la llave que entra en la cerradura de la célula para hacer un clic y abrir la célula y poder entrar, ¿no? Entonces, ellos lo que han creado es un fragmento de información para crear la proteína de la spike del virus. Y una vez que la introducimos en nuestro cuerpo, nuestras células van a empezar a producir kilos de esa proteína. Como esa proteína es extraña para nosotros, nuestro organismo la va a detectar como algo anómalo y va a crear una respuesta inmunológica contra eso. De tal manera que vamos a crear un repertorio de células inmunológicas educadas para reconocer esos fragmentos de esa proteína. En principio, dos respuestas. La que conocéis, que es la humoral, que es la de los anticuerpos, que es importante, ¿por qué? Porque van a bloquear a los virus y es como si yo te pongo pegamento en una llave. Pues ahora vas a tu casa y ya no entra en la cerradura, con lo cual te he imposibilitado la entrada en las células.
A ver si lo he entendido. Sí. En el momento en el que la vacuna entra en tu organismo, tu cuerpo se pone a la defensiva por si entra el virus real. O sea, tu cuerpo lo que hace es sintetizar la información que le has metido, tiene información para la proteína del virus, una proteína muy importante del virus. Y lo que haces es educar a tu sistema inmunológico para atacar esa proteína del virus. O sea, tú la produces, pero es para entrenarte contra ella. De tal manera que cuando entra el virus, tu cuerpo ya está entrenado y cuando la vea in situ en el virus, se va a pegar a ella y la va a bloquear, ¿no? Esto es lo que hacen fundamentalmente los anticuerpos. Luego, si queréis, también hablamos de la inmunidad celular, que es básicamente entrenarse para reconocer cuando ese organismo está dentro de nuestras células. Es decir, nuestros anticuerpos viajan por los humores, ¿no? Por eso respuesta humoral viajan por la sangre, por la linfa, y lo que hacen es bloquear al patógeno antes de que llegue a nuestras células. Pero en el caso de que hayan llegado, nuestro cuerpo tiene que intentar atajar un fuego, ¿no? Es como un cortafuegos. Antes de que pueda salpicar otra región, tenemos que cortarlo. Pues ¿qué hacen las células o la respuesta celular? Cuando encuentran una célula infectada, la destruyen, creando una reacción que mata todo lo que hay dentro de esa célula. Es un poco como muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? De alguna manera. Dices, bueno, pues si tengo una célula infectada, tengo que intentar que esa infección no se propague por el resto de células que están sanas. Entiendo que has usado el término entrenamiento no de casualidad, quiero decir, es un entrenamiento que hay que retomar cada cierto tiempo. Es que es un entrenamiento. El cuerpo se olvida de ese entrenamiento. No, y además es muy bonito porque en realidad el cuerpo entrena. Es que cómo se genera un anticuerpo es una cosa alucinante. Es flipante, de verdad. Es un proceso increíble para estudiar. Porque él va creando una primera versión. No sé, es como una primera llave. Y tú ves que eso roza, que no entra bien. Y se va exponiendo, se va enfrentando contra esa proteína del virus. Y va modelando la llave para que cada vez el reconocimiento sea más fino y más eficiente para la neutralización. Entonces, cuando te dan pues diferentes encuentros, es decir, una primera dosis, una segunda dosis, están reforzando la capacidad de afinar en ese bloqueo. Lo va a hacer mucho más óptimo, ¿no? El reconocimiento del enemigo. ¿Es probable que esta vacuna se incluya en el calendario vacacional de cada año? O sea, que haya venido para quedarse, ¿no? Bueno, hay que ver cómo evoluciona el virus en el contexto de las vacunas. Es decir, el virus tuvo una amplia expansión, ha generado una serie de variantes naturales. Esto es una cosa importante. O sea, en nuestro cuerpo, una vez que nos infecta un virus, no hay un virus. Hay cientos de cuasiespecies que se llaman. Es decir, no existen dos secuencias de virus que vayan a ser iguales. Porque por naturaleza mutan. Y eso que este virus tiene una maquinaria para corregir errores. Porque tiene un genoma enorme. Y entonces, pues para que no haga locuras, por así decirlo, corrige los fallos en la escritura de cuando copia el genoma. Pero siempre están generando variaciones. Entonces, depende de la gente que infecte, se va a adaptar una vez más. No es lo mismo la genética de una persona, pues otra vez de Laponia, que de un indio del Amazonas. Y entonces el virus va a tender a adaptarse con mutaciones distintas a cada uno de esos entornos. Una persona vacunada es otro entorno. Y va a adaptarse a ese entorno y van a proliferar mutaciones que a lo mejor no eran tan importantes en un contexto de no vacunación. Pero en ese sí, porque le van a dar una ventaja. Con lo cual, va a haber un segundo round de variantes que salgan en el contexto de inmunización. Eso es inevitable. O sea, inevitable. Va a haberlo sí o sí. Lo que no sabemos es después si tiene mucho margen para escurrirse y salirse o si va a ser una variación que en poco tiempo nuestro cuerpo, como ya está muy entrenado, cambiando dos cositas, le vuelva a pillar el truco y lo ataje. Pero una pregunta, Alex. Antes has dicho que hay que generamos dos tipos de defensa. Una que es por anticuerpos y otra que es celular, ¿no? Sí. Ahora se está escuchando mucho esto de, sí, se sabe que cuando te pones la vacuna, la parte de anticuerpos, ¿no?, va decayendo con el tiempo, pero efectivamente te queda la parte celular, ¿no? ¿Esta parte celular también está sujeta a estos cambios o es menos sensible a estos cambios que se vayan produciendo? Es distinta. Es que operan de forma diferente. O sea, la memoria celular también baja. Es decir, nuestros soldados... Esto es como si tienes una guerra. De repente tienes una batalla, mandas a todo. Cuando ya ha bajado el punto crítico, tú disminuyes los soldados. Ya sean de infantería o de artillería, ¿no?
Si infantería sería la inmunidad celular, artillería la de anticuerpos. Lo que pasa es que quizá tenga menos margen de evolución, por así decirlo, para la inmunidad celular el virus, porque son fragmentos de reconocimiento más pequeño. Es decir, es que esto habría que explicar cómo funciona. Hombre, yo visto desde el público en general, estas vacunas dan un poco la sensación de que son vacunas como de chapuza. O sea, déjame acabar y luego... Es decir, que son como un parche provisional porque cuando uno recuerda las vacunas de niño, la de la rubeola, la del sarampión, pues es una cosa que te ponen una vez y ya estás inmunizado para siempre. Por lo menos esa es un poco la idea que se tiene. Entonces, esta vacuna, entre que se ha tardado admirablemente muy poco en desarrollar y entre que resulta que no, con 2 dosis no es bastante, sino que hay que ponerse una tercera, pues un poco desde... No estoy justificando la desconfianza ante las vacunas, ¿no? Pero da un poco la sensación de que es un parche para arreglar lo que se pueda, para tranquilizar hasta que se encuentre una vacuna de verdad, vamos. Esterilizante, ¿no? Es justo la pregunta que te iba a hacer ahora, pero que, claro. si quieres contestar las dos a la vez, ¿cómo estáis trabajando desde el CSIC en vuestra vacuna? Y aprovecho y respondes las dos preguntas a la vez. A ver, entiendo tu sensación, ¿no? Que es como una aproximación ineficiente. Para mí es súper eficiente. En el sentido de, si tú ves el... Hombre, se ha detenido la pandemia mucho. Incluso la generación, o sea... Pero que se parece más casi a una aspirina que a una vacuna, o sea... Claro, pero es que la eficiencia de una vacuna además depende del tipo de patógeno. ¿Por qué no hay una vacuna para el VIH? Ya. ¿Por qué? ¿Hace cuánto que se conoce el VIH? Sí, o la gripe, ¿no? Que es todos los años. ¿Yo lo sabéis? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? O sea, es que la capacidad de recombinación y mutación hace que tú no puedas generar una memoria fija, porque es cambiante. Entonces, es muy, muy difícil enseñarle a nuestro organismo un retrato de robot de un enemigo que cambia de cara. Entonces, claro, depende de qué virus. Hay virus que cambian poco, hay partes de bacterias que cambian muy poco. Por ejemplo, la toxina del tétanos. Nosotros no nos vacunan contra el tétanos, nos vacunan contra la toxina para neutralizarla, fundamentalmente. Y esa toxina es muy estable, entonces esa vacuna es muy estándar. Pero con un virus que muta muchísimo, por ejemplo, los virus de RNA, el coronavirus es un virus de RNA, el VIH es un virus de RNA y el VIH muta mucho más. Si os acordáis, en los 80, en los 90, tomaban hasta 7-10 pastillas para intentar paliar el avance del virus, porque tenías que frenarle en muchísimos frentes. Es decir, no es trivial. De hecho, a mí me ha parecido una salvajada en el poco tiempo que han tenido una vacuna. Es decir, si tú ves, yo he visto el timeline de Moderna, a los 2 días de que estuviera la secuencia publicada del virus, ya tenían una primera síntesis de ARN. A las 3 semanas tenían el primer ensayo en ratones. Al mes o 2 meses ya estaban con el primer ensayo clínico en humanos. ¿Los tiempos habituales, normales, cuáles son? Pues años. O sea, con ratones, para hacer una vacuna, a lo mejor te tiras 3, 4, 5 meses. Pero para saltar a humanos ya a lo mejor te has tirado 1 año, por lo menos. Y el desarrollo de la fase clínica 1, 2 y 3 te tiras 3, 4, 5 años. Es decir, que el tiempo, incluso técnico, ha sido súper veloz. ¿Que nos gustaría tener una vacuna que resolviera el problema de la transmisión? Pues claro, y en este sentido, ¿qué pasa? La vacuna que estamos desarrollando en mi laboratorio, en principio, es más parecida a las vacunas tradicionales, porque nosotros lo que daríamos, aunque no lo llamamos así, es una especie de virus atenuado. Es decir, le hemos quitado determinados genes de virulencia al virus para que éste no pueda generar un daño en tu cuerpo, pero presenta las características más parecidas al virus que hay en la calle. Con lo cual, no es que solo me des el retrato de él, me das el retrato, el pie que calza, la ropa que se suele poner, qué es lo que hace los domingos, entonces tu cuerpo sabe un montón de detalles que al final dice, oye, yo a este tío le pillo porque es que si no le pillo por la izquierda, le pillo por la derecha. Entonces le dan mucho más recursos, ¿no?
Lo que pasa es que estas vacunas son mucho más difíciles porque técnicamente además requieren de una seguridad mucho más amplia, ¿no? Bueno, y que luego además yo creo que cualquiera que haya trabajado en ciencia, esto te lo digo, tú estás ahí, yo he estado ahí, sabe que en meses, ¿qué consigues? Nada. O sea, es que no consigues nada. Y en meses han sido capaces de sacar algo que efectivamente no es definitivo ni es perfecto, pero sí que está ayudando a contener de alguna manera esto. Yo sí que es verdad que he escuchado algunas veces, ¿no? Y es que no se sabe, y es que no... Y dices, ostras, desde el punto de vista de alguien que ha trabajado en ciencia, el sacar una cosa así en meses es brutal, o sea, es tremendo. Y que nos esté ayudando, efectivamente, ahora yo creo que habrá que dar pasos en la dirección de conseguir algo más eficiente, esterilizante, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo de verdad que he estado ahí en meses, cuando he estado en algún proyecto científico, en meses no sabes nada todavía. Nada, o sea, estás entrenándote estás entrenándote para aprender a hacer preguntas, ni siquiera para responderlas. Para cerrar lo de esterilizante, porque esto hay mucha gente a lo mejor que se piensa que te va a dejar sin la capacidad de reproducción, y lo que significa esterilizante es que bloqueas al virus antes de que pueda entrar en tus células. Es decir, sabemos que las vacunas de hoy en día nos protegen, pero no evitan la infección, ¿no? Realmente es para cursar una enfermedad más suave, pero te puede seguir infectando. El propósito de algunas de las vacunas, entre ellas las que estamos desarrollando en el CSIC, las de mi laboratorio o la de mi laboratorio, es impedir que el virus pueda alcanzar cualquiera de tus células. Con lo cual, llega a las mucosas, tú lo respiras y ahí mismo tú tienes ya defensa específica que evita que te pueda infectar. Con lo cual, ahí, además, la ventaja es que cortas la transmisión. Es decir, ahí el vacunado es una muralla, es un cortafuegos que evita la transmisión. Con lo cual, ahí sí que erradicas claramente, bueno, pues la propagación en la población. A estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? De la prisa que se han dado, la falta de posibles efectos secundarios, que si me quedo estéril, que si mi hijo se va a quedar ciego cuando no sé qué. A estas cosas es a las que se agarran este movimiento que hay antivacunas, ¿no? Sí. Por si hubiera alguien escuchándonos que no quiere vacunarse porque le da miedo, porque dice que no, a ver, le va a salir yo un pie en la oreja. Es que yo respeto su miedo. O sea, yo lo entiendo. Es que no lo sé. Es natural. Es natural. O sea, pero también creo que hay que poner una balanza. O sea, al final es una decisión personal, pero tú tienes que poner una balanza los 235 millones de casos, ¿no? 235 millones de casos no es ninguna tontería. Los X millones de muertos que hay y la cantidad de personas con secuelas que se están quedando. No es equiparable eso a ningún número de efectos secundarios que vaya a generar las vacunas. Pero ni de lejos. Entonces, eso es lo que tú tienes que poner en la balanza para tomar una decisión. Es decir, tu miedo tiene que estar ponderado por si lo pillo el virus o por si me cojo la vacuna. Pero tienes que intentar analizar los dos elementos, las dos montañitas y no ser, evidentemente, tendencioso hacia una básicamente por doctrinalismo. Porque igual de mala me parece una que la otra. Pero yo creo que los datos nos están invitando a pensar que las vacunas están salvando vidas y que están controlando la situación. O sea, creo que no nos acordamos de cómo estábamos hace 1 año y medio. Es que prácticamente estamos haciendo vida normal. La incidencia está subiendo, evidentemente, por los meses de invierno que hacemos mucha más vida en interiores, pero no nos acordábamos cómo estábamos al principio. Es que es un punto que no hay que perder de vista. Mirar para atrás, y no por la psicosis que se generó, pero por cómo hemos avanzado en devolvernos la vida que queremos tener, ¿no? Bueno, y otra cosa que tú, Alex, dio una charla en la academia en enero, yo creo, de este mismo año, ¿no? Creo que fue a la vuelta de vacaciones, sobre el coronavirus. Y una de las cosas que comentó, que a mí también me ha ayudado, porque yo me he vacunado, pero también he tenido ese miedo, ¿no? Yo creo que como todo el que se ha vacunado, te pegan el pinchazo y luego estás unos días pensando a ver por dónde me va a salir esto, ¿no? Pero Alex dio un dato que a mí la verdad es que se me quedó grabado a fuego, ¿no? Que ya no solo tiene que ver con esta vacuna, sino tiene que ver con las vacunas en general, que es
cuánto tiempo o cómo se ha visto de media los efectos secundarios de una vacuna, el tiempo que necesitan para aparecer, ¿no? Para hacer su aparición. Y él comentaba que en principio no recuerdo el más del porcentaje. 80% de los efectos secundarios se ven como a los 2 primeros meses o 3 primeros meses. Es decir, la mayoría se ve desde el principio. Es decir, lo que no te salga al principio es raro que tengas algo dentro de 10 años que digas ha sido por la vacuna. Luego también hay que decir que el cuerpo humano es una cosa muy compleja, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, también esto que se está diciendo, ¿no? Pues a alguien le pasa esto, a mi primo le pasa lo otro, ¿no? Y estamos viendo que el COVID hay en gente que cursa como nada, para otros una gripe, otros se quedan, yo conozco gente que se ha quedado muy tocada, otros se van al hospital, otros mueren, y eso como que la gente, ¿no? Parece de alguna manera un argumento, ¿no? En favor del desconocimiento. Y yo creo que es un argumento en la dirección de que el cuerpo humano es una cosa muy compleja, que es muy difícil enlazar causalmente, ¿no? Causas, efectos, etcétera, etcétera, y que muchas veces nos agarramos a esto, ¿no? A esta complejidad del cuerpo humano. Está claro que yo creo que nadie te va a asegurar que no puedas tener un efecto secundario dentro de 2 años. Pues igual te puede pasar algo. Pero también es verdad lo que está diciendo Alex, ¿no? Que el 80% o un porcentaje muy alto de los efectos secundarios nacen al principio. Con lo cual eso yo creo que también hay que tenerlo en cuenta en esa balanza. Siempre yo también abogo por la libertad individual de cada uno, por tomar la decisión que crea conveniente. Pero efectivamente yo creo que al menos hay que hacer un ejercicio de reflexión, no de doctrinalismo, ni de decir que sí ni que no, así a lo loco. Querer generalizar desde lo concreto, ¿no? Exacto. Que no tiene ningún Exacto. sentido. De todas maneras, comparando con otras pandemias que ha tenido la humanidad, esta no ha sido precisamente de las más mortíferas, es la que nos ha tocado. Vamos, yo no sé si se ha comparado con la famosa gripe de la Primera Guerra Mundial, que fue muchísimo más mortífera que esta pandemia, duró 2 años y desapareció. Habría que decir, eso lo digo yo y luego me lo confirmas, que a los virus tampoco les interesa ser muy mortíferos, porque cuando matan al que los aloja se matan a ellos mismos. Entonces no sé si habrá una tendencia a la naturaleza para que el virus vaya mutando para estar allí de parásito, pero sin pasarse. Sí, no me sé exactamente, claro, poner en contexto la gripe de principios del siglo XX con esta pandemia no es nada fácil, porque el contexto es tan distinto, o sea, a nivel incluso sanitario, y se ha llevado mucha más gente, pero si no hubiéramos tenido aquí ni hospitales como tenemos, ni sistemas de contención y vacunas, ¿cuánta gente se seguiría llevando? Es decir, en 2 años. Que por eso ponerlo en contexto no es posible tan fuerte, yo lo creo, pero yo lo creo porque lo que decía al principio, el virus afecta de forma diferencial a la población. Hay gente de mucho mayor riesgo que otra. Y esto es clave en ese sentido, porque está sesgado. Es decir, la gente con patologías, tiene mucha más probabilidad de cursar una enfermedad grave. Entonces, no se pueden comparar exactamente, pero entiendo que digas que no es como si fuera una pandemia del ébola, que ahí sí que sería el acabose. Ahí sí que nos tendríamos que encerrar y encerrar a todo el que estuviera infectado y decir, mira, aquí sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, en torno al otro planteamiento que haces de los virus, hay que tener cuidado, porque hay una corriente que yo entiendo de personalizarle al virus una personalidad muy diplomática en ese sentido, de humanizarle, ¿no? Entonces, el virus lo que busca es optimizar una cosa que se llama el fitness, ¿no? Que es, de alguna forma, su capacidad. En realidad, lo que quiere es generar el mayor número de copias. Esto es lo que él intenta siempre. Él va a intentar maniatar el sistema celular para sacar su beneficio. Si lo hace muy mal, va en detrimento suyo. Es decir, todos aquellos virus que hayan salido, es decir, dentro de esas cuasi especies que hablaba, va a haber virus que sean hipervirulentos.
pero a lo mejor esos tienen tan poco tiempo de propagarse que son descartados sencillamente. Entonces, va a haber simplemente una imposición de los virus con quizá una patología intermedia, porque también son los que tienen más tiempo para propagarse y difundirse entre los individuos. Con lo cual, al final, es un efecto casi estadístico de que el mayoritario tiene siempre más ventaja para infectar a otro individuo y este propaga más. ¿Sí? No, lo digo para no ponerle una especie de o intención malévola o benévola en su evolución. No era mío. No, lo digo para la audiencia, porque se habla mucho a veces, lo hablamos mucho en la academia, Miguel lo comenta mucho, ¿no? Que intentamos humanizar mucho de las cosas que vemos en el mundo de la naturaleza y entonces damos connotaciones que son muy antrópicas y que quizá ahí nos desvían un poco o nos queremos dar falsas esperanzas o cosas que no es la mejor manera de atajar el problema, ¿no? Oye, Alejandro, yo quería hacerte una pregunta que creo que puede ser interesante para que nos ilustres un poco. ¿Puedes resumir brevemente, digamos, los tipos de vacunas que hay? Es decir, porque estamos hablando de la Pfizer, de la Moderna, de la Janssen, de la de Cambridge, y luego de otra cosa más reciente, digamos, que ha aparecido últimamente, que son los medicamentos. Uh-huh. Que si no recuerdo mal son Pfizer y Merck los que han sacado medicamentos. O sea, creo que hay una diferencia importante. Quizás nos puedas ilustrar un poco. Sí, claro. Una de las preguntas sería ¿por qué han tardado tanto los fármacos en aparecer? Y las vacunas menos, ¿no? Pero diferéncianos un poco en las dos cosas, por favor. Primero las vacunas, ¿no? Uh-huh. Los tipos de vacuna. Claro, digamos que hay vacunas, las de Pfizer y Moderna son las de ARN mensajero, ¿no? Es la de tener un trozo de información del virus y inyectarlo en nuestras células para que lo produzcamos. Otra aproximación, que era la de muy habitual, son virus inactivados. Por ejemplo, China creo que tenía esta, no sé si Cuba, que es básicamente por tratamientos térmicos, tú destrozas el virus y ya no tiene capacidad infectiva. Entonces le das todos los elementos del virus machacaditos a una persona para que se entrene. Lo que pasa es que es tan malo ese sparring que muchas veces no genera una respuesta muy buena. Pero eso ha sido un método tradicional de generación de vacunas. Luego están las que se conocen como vectores virales, que entre ellas estaría la nuestra. Y, por ejemplo, la de Mariano Esteban o la de Janssen, Oxford, ¿no? Oxford también, la Sputnik, que es utilizar un virus como lanzadera. Es decir, oye, yo sé que los virus son especialistas en infectar células. Pues ¿cómo llevo mi información a las células del individuo que quiero vacunar? Pues utilizo un virus que porte la información de los genes del coronavirus para el cual yo quiero adquirir memoria inmunológica. Entonces modifico genéticamente ese virus, que suelen ser virus catarrales, los adenovirus, que son virus que nos generan catarros todos los años. Y le meto unos genes, o uno, o dos, o uno en general, es lo que se suele meter, el de la proteína Spike, para que cuando infecte nuestras células y lea su información, pues nuestras células lean la información de la proteína del coronavirus y la generen, ¿no? Esa es otra aproximación. La nuestra, que es utilizar el genoma del coronavirus, sustraerle la capacidad de propagación, es decir, que yo genere una especie de coronavirus, pero que una vez que te infecta no pueda propagarse a otra célula, sí que replique, es decir, sí que pueda copiar su material genético para producir más copias, es decir, más elementos, más cantidad de entrenamiento, por así decirlo, pero que no pueda propagarse a las células de alrededor, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es quitarle genes para atenuarle y para quitarle capacidad de propagación a las células vecinas. Entonces, esto sería como una aproximación también de vectores virales. Y luego existe otra que es de proteínas recombinantes, que es por ejemplo la de IPRA, Novavax, hay bastantes, están saliendo muchas de proteínas recombinantes, que es producir tú en el laboratorio, a nivel industrial, las proteínas directamente del coronavirus y después suministrársela al individuo. Es decir, en vez de que te meto un virus para que produzca las proteínas, o sea, que te inyecte la información para que tú produzcas las proteínas del coronavirus, directamente te las doy yo, ya hechas, que las he generado en unos reactores y directamente eso te vale como información para generar una respuesta. O sea, este es un poco el abanico de posibilidades que hay. Es verdad que ahora las de última generación van a ser las de proteína recombinante, que están bien porque en principio se prevén que tengan menos efectos adversos.
O sea, puede tener algún efecto, evidentemente, pero se prevé que puedan tener menos y a las agencias reguladoras les gusta más porque trabajar con otros virus como vector siempre les preocupa un poquito más. ¿Y los medicamentos, digamos? Primero, ¿qué diferencia hay entre medicamento y vacuna? Claro, la vacuna es darte las herramientas para que tú reconozcas al enemigo y lo neutralices desde el principio o acabes con él. El medicamento es interceder el ciclo del virus en algún punto. Es decir, generalmente suele tener que ver con la replicación. Es intentar que... Tú imagínate que todos los días para ponerte los zapatos te sientas en una silla en tu casa y siempre coges esa silla. Pues es conocer cuál es ese sitio para quitártelo y cuando tú te vayas a poner los zapatos no puedas ponerte los zapatos. Al final no puedes salir de casa porque estás descalzo todos los días. Pues queremos dejarle descalzo con los medicamentos al coronavirus para que no puedas seguir corriendo, ¿no? De alguna manera. Entonces, es interrumpir alguna de las... Puede ser la replicación o puede ser la vía de salida, pues la ruta que coja. Pues yo le pongo ahí una barrera y le impido. Pero es distinto. Es verdad que al final lo que a ti te interesa es tener inmunidad. Es decir, el medicamento está muy bien para una fase aguda. Es decir, cuando tú no has generado inmunidad, es bueno un medicamento que te ayude a frenar la progresión del virus para que tú tengas tiempo, o sea, para que tú le des a tu propio organismo tiempo que genere la respuesta para acabar con él. Pero al final tú tienes que acabar con el virus de alguna manera. O sea, el medicamento es cuando ya estás enfermo. Eso es. Y la vacuna sería antes, ¿no? Exactamente. Vale. O sea, el medicamento es para una fase aguda o previa o incipiente a una infección. Porque lo vas a cortar. Es un cortafuegos. Lo paras y el virus no puede progresar y a ti te da tiempo a generar una respuesta. Y desde el punto de vista de investigación, ¿es más complicado investigar en el medicamento que en la vacuna? Sí. Es que además, claro, es que los medicamentos es muy difícil tocar una única cosa en un organismo. O sea, cuando leemos el prospecto de un medicamento, ¿qué vemos habitualmente? Yo no lo leo. Exactamente. Cuando no leemos el prospecto de un medicamento, ¿qué vemos? Un futuro mejor. Entonces, por ejemplo, PharmaMar, que también ha tenido durante mucho tiempo un medicamento, yo creo que se lo están aprobando, que es la pleidina, es la reutilización de un fármaco para el cáncer, que se ha reutilizado porque podía tener un efecto impidiendo la replicación del virus. Pero ¿qué pasa? Que es que, claro, el fármaco tiene muchísima toxicidad. Claro. Es decir, oye, yo paro el virus, pero te hago polvo también. Claro. Entonces, no es tan fácil decir, genero un fármaco y no hay ninguna contraprestación, ¿no? Es que a lo mejor a una persona joven a nivel tóxico se recupera mejor, pero a una persona mayor, si el tratamiento requiere mucho tiempo, también la estás comprometiendo mucho. Entonces, creo que van a salir fármacos, pero al final no es una cuestión que la gente puede entender que es política lo de vacunar, pero es que inmunológicamente es como si yo te doy a ti y dices, oye, para entrar a tu casa otra vez, Paco, porque me importa mucho lo de que salgas y entres de tu casa, ¿qué te importa? ¿Depender del sereno para pedirle la llave o que tú tengas siempre la llave de tu casa? O sea, al final, tú lo que quieres tener es autonomía, no estar dependiendo de otra cosa. Te vas a la sierra y te quedas sin medicamento y dices, ¿y ahora qué hago? Tengo que irme a un hospital, no sé qué. Si tú tienes memoria, inmunológica y tienes herramientas que tú has entrenado a tu cuerpo, puedes responder desde el primer momento. Entonces, tiene un sentido. Al final, de todas formas, y esta es una opinión que yo tengo, yo creo que de alguna u otra manera nos vamos a tener que infectar. No es que hagamos fiestas del coronavirus, pero está ya tan extendido que en algún momento vamos a cursar una infección natural. Es mejor, desde mi punto de vista, post-vacunación, sí, porque vas a tener unos síntomas y una patología más suave y te va a dar tiempo para generar una respuesta eficiente, pero con toda la memoria o con todos los elementos, con todo el repertorio del virus cuando natural, ¿no? Entonces, y actualizado, que este es otro punto importante, que si queréis hablamos. Las vacunas están un poco desactualizadas ya.
Eso lo dejaremos para otro día porque vamos a ir terminando. Te voy a hacer últimas 2 preguntas que estabas casi ya perfilándolo en tu última frase. ¿Qué tiene que pasar para que demos por resuelta esta pandemia? O sea, que no sé qué estadísticas de vacunación o qué estadísticas de enfermos, ingresados, muertos, no sé. ¿Cuándo daremos por resuelta la pandemia y si vendrán otras pandemias en el futuro? Y si vendrán otras pandemias en el futuro. Yo creo que la segunda pregunta, la respuesta es obvia, ¿no? Yo entiendo que sí, Yo entiendo que es inevitable. Que es inevitable, porque los virus no se van a ir. O sea, los virus van a estar, llevan mucho más tiempo que nosotros y van a estar mucho más tiempo después de nosotros. ¿La primera cuál era? ¿Cuándo daremos por resuelta la pandemia? Este es una buena pregunta. Me alegra que me hagas esta pregunta porque en realidad aquí convergen muchos elementos: político, social, sanitario, y en función de cómo jerarquices tú esa confluencia de elementos, vas a decidir si todavía hay que parar el mundo para que no haya muertes o si seguimos tirando para adelante. Es decir, no es un problema con una visión única. Yo creo que mi punto de vista es que donde está la clave es que no llega a colapsar el sistema sanitario. Eso es. Ese es el cuello de botella. Porque la Organización Mundial de la Salud tiene una definición de pandemia. O sea, hay una estadística en la que a partir de cierto número... Claro, tú tienes epidemias, algo endémico, epidémico, pandémico, es decir, y es más de 1 por 20.000 habitantes en X territorios, ¿no? O sea, eso está estipulado, eso está escrito, por así decirlo, ¿no? Entonces, al final, cada país también va a tomar una decisión. Es verdad que esto es otra cosa importante. Los virus también nos han enseñado que las fronteras les importan 3 pimientos. Entonces, la tontería del ser humano de operar con fronteras es un problema de gestión sanitaria, evidentemente. Y aquí es un desafío político y social, porque nos pone delante de las narices la ineficiencia por nuestra forma de proceder histórica con respecto a un problema sanitario. Porque no es por señalar, pero Europa entera negó la posibilidad del virus durante 2 meses y que no iba a haber y que no iba a pasar y quizá todos no lo vimos venir, pero tiene que haber un sistema evidentemente de coordinación porque al final hoy está aquí y mañana está en la quinta puñeta. Y esto... ¿Eso se está estudiando? ¿Hay instituciones que intenten englobar una especie de... Yo no lo conozco, por lo menos. Universal? Yo no lo conozco porque el problema es que la OMS, que es un poco ese organismo, tiene una influencia, pero no tiene una jerarquía política, o sea, no tiene una capacidad de administración de los territorios. Con lo cual... Pues si mañana ha pasado otra vez antes de ayer, mejor dicho, tenemos el Brexit, pues ahora de repente la forma de regular el paso de aquí a allí es de una manera. Si mañana nos dividimos Madrid con, pues yo qué sé, Aranjuez, pues ahora los de Aranjuez no pueden salir. Es decir, que esto es uno de los problemas también que ha habido durante la pandemia, la gestión social. Entonces, bueno, mi punto de vista es que vamos a convivir, ya lo estamos conviviendo, y mientras no sature a nivel sanitario, creo que hay que hacer la vida lo más normal posible. De hecho, yo recalcaría esto que está diciendo Alex, que aunque lo ha dicho y lo ha explicado muy bien, el tema de que las vacunas que tenemos actualmente no son esterilizantes, ahora que ya ha explicado lo que significa esterilizante, sino que lo que previenen básicamente es que curses la enfermedad gravemente. Eso lo que permite es dar muchísimo aire al sistema sanitario, que es que justamente yo creo que es el punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Es cómo ahora están subiendo, por ejemplo, el número de contagios, pero el número de hospitalizaciones ya no está linealmente tan arrastrado por ese número de contagios, porque está habiendo un efecto claro sobre el número de hospitalizaciones. Con lo cual, yo es lo que creo que hay que tener en cuenta, que es que... pero ya no solo por el número de hospitalizaciones, también como forma de un poco agradecimiento, aunque sé que suena un poco cursi, pero agradecimiento a la gente que yo conozco algunos, no sé si casi 2 años allí día a día y que están dándolo todo y que, bueno, pues yo creo que hay determinadas personas que no acaban de tener muy en cuenta que esto... Hay personas, ¿no?, detrás de este sistema, que no es el sistema sanitario como una entelequia, no, que hay personas que están ahí día a día y que tienen miedo también y que lo pasan mal y que no ven a sus familias y que trabajan un huevo. Pues dicho queda. Digo que es un buen momento para poner punto y final. Gracias, Enrique.
Gracias a vosotros. Gracias, Paco. Nada. Gracias por venir, Miguel. Ha sido un Muchas placer gracias. y muy agradecidos por toda tu información, Alejandro. Gracias. Encantado. Espero asistir próximamente a otro podcast. Y a ti que nos escuchas, nos vemos en otraspolíticas.com y nos escuchamos en iVoox y en Spotify. Suscríbete, deja tus comentarios o tus preguntas y ayúdanos compartiendo en tus redes sociales. Hasta la próxima.